Bienvenidos amigos y amigas, fieles a Solidaria TV y Radio Solidaria. Les saluda José Luis Sanz. Este es el tiempo de la tertulia. Y hoy nos vamos a adentrar en un campo, en un terreno un poquito pedregoso, donde fluyen las ideas, las filosofías, un montón de teorías, pero sin embargo hay una gran realidad. Vamos a hablar, ni más ni menos, sobre la muerte y la vida. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Existe algo después de la existencia? ¿Es verdad que simplemente todo se queda aquí y no hay nada más? Entonces, ¿qué sentido tiene todo? Perdemos entonces incluso el deseo de que al final haya una equidad, un juicio para todo el mundo. ¿O qué es esto de que podemos ir y volver reencarnándonos? ¿Existe realmente? ¿Hay vida detrás de la muerte o no hay nada? La ciencia habla de túneles, que al final se ve la luz. Otros hablan de otras experiencias. Pero todo esto solamente lo podemos llevar a un lugar. Una vez en una ocasión alguien me dijo que él no creía que había nada después de la muerte porque nadie ha regresado de allá. Si esta es su idea, querido oyente o televidente, permítame decirle con mucho respeto, está equivocado, porque nos basamos hoy en lo que vamos a hablar sobre alguien que regresó de la muerte, Jesucristo resucitado, y aquello abrió un camino de esperanza para aquellos, para todos, hombre, mujer, que nace, porque está establecido por Dios, que nazcamos, que vivamos, que muramos. Y después, en esto vamos a hablar hoy, si hay vida después de la muerte. Y como siempre, aquí está conmigo nuestro hermano y amigo Ricardo Rosselló. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenos días y gracias por el programa. Va a ser un programa distinto, porque desde el principio vamos a ir revelando y solamente al final del programa vamos a ver si realmente existe la vida eterna. Bueno, quizás antes vayamos descubriendo pinceladas. Pinceladas, dando, seguro. Como el tráfico, dando señales. Dando señales, correcto. Bien, hay dos palabras antagónicas, distintas, como confrontadas. Vida y muerte. ¿Qué es vida? ¿Qué es muerte? ¿Cuántas muertes hay? Pues mira, no podemos entender la vida, la muerte y el más allá sin hacer un pequeño viaje por la palabra. Porque, ¿qué palabra? La Biblia. La palabra de Dios. ¿Por qué? Mira, y eso es un programa que invitamos a verlos, aquellos que creen en Dios, invitamos a ver a aquellos que están dudando de si existe Dios o no, y también es un programa que es para aquellos que a lo mejor no creen en Dios, ¿vale? Este es un programa abierto porque es un programa abierto no solamente a la reflexión, sino que vamos a dar argumentos de si existe vida después de la muerte. Y la palabra de Dios es ciencia también. De hecho, uno de los apóstoles escribió que sepamos dar razón de nuestra fe. La fe no se puede razonar. La fe es un don de Dios que Él dio al hombre cuando lo creó. La fe es algo tan grande y tan precioso, pero sí, como tú has dicho, tenemos argumentos, tenemos realidades, tenemos lo eterno, la palabra de Dios, que a lo largo de la historia del hombre siempre, siempre se ha cumplido y en nuestros días se está cumpliendo. Pero vuelvo a la pregunta, vida y muerte. ¿Cuántas clases de vida hay y cuántas clases de muerte tenemos? Realmente contestamos al final del programa, pero bueno, adelantamos un poco, ¿vale? Adelantamos un poco en el sentido de que solamente hay una vida y que la muerte no estaba previsto. ¿Cuál es la vida? Dices que hay solamente una vida. ¿Cuál es la vida? Sí, pues si hay una, ¿cuál es? La vida es algo que uno, y lo tenemos al final del programa, debe de tener en el corazón ya, si quiere vivir eternamente. Debe de existir ya esa vida. Que nadie espere un programa donde después de la muerte uno se va al cielo y toca el arpa, ¿no? Después de todas unas adversidades, etc. No es eso. La vida se conquista en vida. Sin embargo, en el Evangelio descubrimos que todo hombre tiene vida física.
Claro. Pero lo que realmente vamos a hablar aquí es de la vida después de la muerte. Hablamos de una vida espiritual que existe, entonces. Totalmente. Bien. Es más, la vida física está unida a la vida espiritual y a la vida del alma, porque el hombre es tridimensional como lo es, como es la divinidad, ¿vale? Y todo esto empieza, habría que empezar todo esto empieza en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué es la muerte? ¿Cuántas muertes hay? Muerte solamente hay una. No hay más muertes, una solamente. Y muerte es como consecuencia de nuestra actitud. Tú te estás refiriendo a la muerte espiritual. A la muerte espiritual y a la muerte física. Entonces hay dos tipos de muerte. Morimos físicamente. Todo hombre muere físicamente. Todo hombre muere físicamente, pero seguro. No todos vamos a morir espiritualmente. Y porque por la redención de Cristo tenemos vida eterna. Exacto. Es decir, el hombre muere físicamente y vive desde el principio y nunca muere espiritualmente, que es distinto. El hombre espiritual nunca muere. La Biblia habla de que la separación del hombre con Dios es una muerte espiritual. Se aleja de la vida eterna y entra en la perdición eterna. Vamos a revelarlo poco a poco. Entonces, verás. Eso está ahí. ¿Sabes qué pasa, José Luis? Hay muchos debates sobre este tema, pero lo que nunca hemos... Y el secreto de este debate es que el Señor, la palabra, nos lo va revelando históricamente. No hay una revelación instantánea, no hay una revelación de un flash, sino que es una revelación que se va revelando progresivamente. Lo que servía para el primer pueblo hebreo o Israel, seguramente no nos sirve para nosotros, ¿vale? Y esta evolución hay que explicarla, porque tanto teológicamente como espiritualmente, la revelación no es un flash, sino que es progresiva. En la tertulia, que no es debate, es una tertulia, entramos en una dimensión. La Biblia declara y enseña que todo lo del Antiguo Testamento sirve. ¿Por qué? Porque es sombra de lo que habría de venir. Así es. Una cosa es que Dios vaya revelando paulatinamente conforme pasan las generaciones y se va cumpliendo el plan eterno de salvación de Dios. Correcto. Y otra cosa es que nos sirvan. Sí sirven. Y nos sirvieron para aquellos, porque Dios se lo reveló, y nos sirven para nosotros porque son como señales que nos ayudan a entender el momento actual y la revelación actual en el Nuevo Testamento. Así es. Todo es válido. Así es. Y la muerte espiritual es una muerte que viene después de la muerte física, aunque ya San Pablo dice, estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, aun antes de morir físicamente, el hombre también espiritualmente puede morir. Pero estamos hablando de que aquellos que piensan que no hay vida después de la muerte, si ese argumento, esa filosofía, esa teoría, entonces si no hay vida después de la muerte, no hay Dios. Si no hay vida después de la muerte, evidentemente no hay creador. Y no hay creador, entonces todo el mundo que vemos, cualquier persona lógica, cualquier persona que piense un poco, no tiene sentido nada. Lo que tiene sentido es un Dios creador, una mente suprema, un ser supremo, santo, puro, que diseñó el mundo, que creó al hombre y que planificó también su salvación. Porque estarás de acuerdo conmigo que Dios nunca ha improvisado nada. Dios, que es omnisciente, tiene esa característica, esa cualidad, esa es parte de la esencia de Dios. Él sabe todo y prepara todo. Así es. ¿Y cómo lo prepara? Lo podemos descubrir un poquito, ¿vale? Mira, vamos a empezar. Mira, en el Antiguo Testamento, y vamos a empezar en el origen de la historia, en el origen de la historia como la entendemos, no en el origen de la historia de Génesis, sino en el origen de la historia de la relación con Dios, con el hombre, con la nación, ¿vale? El origen de la historia está en Génesis. Está en Génesis, pero vamos a partir, para llegar a Génesis, vamos a partir Ricardo, no podemos intentar llegar, partimos de Génesis, porque ahí viene la revelación de Dios, de cómo Dios creó el mundo.
¿Y cómo fue creado el hombre? Correcto. De ahí viene la palabra Génesis, exacto. el comienzo, el principio. Vale. Partimos del principio. Vale, mira, en Génesis lo que se revela es que el hombre nace del polvo, ¿vale? Nace, no, lo crea. Eso lo sí. crea. Lo crea Dios del polvo y le da un soplo que es el espíritu, ¿verdad? Entonces, por una parte tenemos el cuerpo físico y por otra parte tenemos el soplo del espíritu. El alma y el espíritu. El alma y el espíritu, ¿vale? Y en Génesis mismo lo que viene a decir es que por una parte el cuerpo vuelve al polvo y que el alma o el espíritu se eleva al Creador. En el principio no fue así. En el principio el hombre era eterno, puesto que no había pecado. Al recibir el soplo de la eternidad de Dios, tenía la perfección de Dios. Al no haber pecado, no había muerte, no había enfermedades. Lo que ocurre después cuando se dice el texto de que el hombre vuelve al polvo, está trayendo la Biblia la revelación de que el pecado trajo la muerte física y la muerte espiritual. Ese texto viene mucho detrás para decirnos a nosotros que por causa del pecado el hombre muere. No estaba en el plan de Dios. Él creó no un ser que muriera, sino un ser que viviera eternamente. Es por ello que lo que vamos a intentar hoy un poco a desgranar es que es evidente que en la creación propia, en la creación no solamente del hombre, sino de la tierra, había, diríamos, un factor importante de que fuese para siempre, de eternidad. No un factor, es que era así. Era así. Era de que fuese para ser eterno. Lo que pasa es que la misma libertad del hombre hizo que desobedeciera y como consecuencia vino el pecado y como consecuencia del pecado la muerte. ¿Vale? Ahí estamos. Correcto. Eso lo tenemos claro, sí, como cristianos, ¿vale? Pero sin embargo, a partir de ahí hay una evolución para saber si en la palabra nos dice si después de esa muerte hay vida o no. Y en todo caso, ¿quién consigue esa vida? Eso es lo que, de alguna manera, la palabra nos revela desde el principio. Es evidente que como cristianos, pero los oyentes que a lo mejor no han llegado al cristianismo o están en esa tibieza de querer llegar, es evidente que nosotros, aquellos que creen en Cristo y a través de Cristo, llegan a la vida eterna. Eso es evidente. Pero también es evidente que no todos llegan a esa vida eterna, después de la caída de la naturaleza humana. Y eso es lo que nos revela la palabra. ¿Qué hay después? ¿Qué hay después de la muerte? Después de la muerte, ya en Génesis se revela el tema, porque hay una profecía bíblica que habla de la muerte y del sacrificio de Cristo muriendo por el mundo, porque le revela y habla de que el diablo heriría en el calcañar al Salvador del mundo, pero que él le pisaría la cabeza. Ahí viene ya la primera revelación de que había un plan de salvación, de redención, ideado, puesto por Dios y desarrollado a través de la historia. Pues a través de un hombre, a través de un pueblo, a través de una tribu, a través del nacimiento del Mesías. Claro, pues vamos a ver cómo se desarrolla en la historia todo este proceso de revelación y llegaremos a esa conclusión. El asunto es que lo que nos interesa es la vida después de la muerte. Correcto. Porque es una verdad bíblica. Eso es así. De que el Dios preparó ese plan de salvación. Porque el hombre al morir se quedó sin la presencia de Dios. Exacto. Y esa es la muerte espiritual. Correcto. ¿Y esto cómo la segunda muerte. Y eso se desarrolla en la historia bíblica, ¿vale? En la historia de las personas, de las naciones, se va revelando históricamente. Mira, cuando al principio de todo ello existía un pueblo, que era el pueblo hebreo, ¿no? Que vivía en el antiguo cercano oriente, ¿vale? Y lo que distinguía a este pueblo frente a los demás pueblos o imperios no era que era un pueblo, no era un pueblo conquistador, no era un pueblo rico, no era un pueblo poderoso, pero sí que tenía una cosa que no tenían los demás pueblos, y es que era un pueblo que tenía conciencia de que tenía relación con Dios.
y que esa conciencia de relación con Dios es lo que le hacía distinto a los demás pueblos. Sin embargo, en esta primera relación con Dios, el pueblo hebreo, a través fundamentalmente a través de la palabra y fundamentalmente a través de los libros poéticos, ¿vale?, nos revela en qué creía ese pueblo, en el origen, ¿vale?, en qué creía. Está claro que en Génesis al final llegamos a esa conclusión, pero realmente la revelación, en qué creía el pueblo de Israel, el pueblo hebreo en ese momento. Y ellos, este pueblo, a través de sus profetas, de sus reyes, de sus historiadores, de sus intelectuales, lo que creía es que arriba estaba el cielo, estaba Dios, al medio estaba la tierra y estaba el hombre, y abajo estaba lo que denominamos el Seol. El Seol es la tierra de los muertos, ¿vale? ¿Qué era el Seol? El Seol es un pozo gigante, ¿vale? La definición del Seol es un pozo gigante protegido por una puerta donde se va cuando uno muere. Era como una especie de prisión gigante de la cual no se puede salir. Eso es lo que creía el pueblo. ¿Y eso dónde aparece en la palabra? Si nos vamos a Job 7, del 9 al 10, dice: como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Incluso Eclesiastes 9:10 dice: porque en el Seol, a ese pozo de muertos, a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es decir, en el origen el pueblo hebreo no tenía conciencia de que los muertos resucitaban. ¿Cómo vamos descubriendo la historia? Y esto es importante. Pero eso, lo que tú dices, podría pensar una parte del pueblo. Sin embargo, cuando Dios manda a sacrificar a Isaac, el hijo de Abraham, dice la palabra que Abraham llegó a pensar que Dios tenía poder para resucitarle de los muertos. La palabra declara eso. Entonces, el Dios de Abraham, que fue el padre de la fe y, digamos, el fundador, no el fundador porque él no fundó, sino el comienzo de lo que Dios levantó como su pueblo para llevar la revelación de toda la Escritura y llevar por ahí la línea de salvación a la humanidad, ahí él ya sabía que había una muerte, que había un Dios que tenía el poder sobre la muerte. No que no había solución, sino un Dios que tenía poder sobre la muerte. Abraham sabía que podía morir, pero Abraham sabía también que Jehová, que Yahvé, que el Dios eterno, porque tenía poder para sacar de la muerte. O sea que el pueblo de Israel tenía, los que creían en la conciencia, tenían en su ADN espiritual un Dios con poder. O sea, el hombre por sí solo no puede salvarse, no puede redimirse, pero Dios sí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios desde el principio señala que el hombre no se queda postrado por causa del pecado en la muerte, sino que en el plan de Dios viene la salvación, y que esa salvación es simplemente reconociendo desde el principio el poder de un Dios que tiene el poder para sacar de la muerte. Pero qué bueno es que esta revelación que tú dices... Hasta el punto de que en el Antiguo Testamento encontramos alguna persona que incluso no muere, como Elías. Pero qué bueno es que como Enoc. Claro, pero qué bueno es que esa revelación que tú tienes al día de hoy, en principio, el pueblo de Israel, a través de la palabra, lo que dice es lo siguiente: ellos no tienen aún en el pueblo no hay esa conciencia de resurrección, y aparte lo vas a ver. Entonces, vamos a ver, ¿significa que el pueblo de Israel o el pueblo hebreo no tenía un concepto de justicia, de salvación, de bendición? Sí, lo tenía. Claro que lo tenía. Lo que hoy estamos tratando no es ese concepto del pueblo de Israel, sino estamos tratando, ¿hay vida después de la muerte? Exacto. ¿Sí o no? Vale, al principio se consideraba
históricamente, ¿vale? No, al principio me refiero al principio de la relación de Dios con el pueblo de Israel, ¿vale? Al principio el pueblo de Israel consideraba que es en esta tierra, es en este momento, en esta tierra, donde van a tener las bendiciones o donde van a tener las maldiciones, ¿vale? Que era una bendición para el pueblo judío al principio de todo. ¿Qué era la bendición? Tener una vida larga, tener hijos, tener prosperidad material, tener felicidad y tener una memoria generacional, ¿vale? Que todos se acordasen de la persona. ¿Y qué era la maldición para ellos? Era tener una vida breve, no tener hijos, no tener prosperidad, tener frustración y tener olvido. De hecho, si te das cuenta, en Deuteronomio 6:3-5, la oración del Shema, que se llama, dice: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Es decir, el pueblo de Israel, respecto a la compensación por llevarse bien, lo bueno y lo malo se tenía en esta tierra. Porque hasta ahora, como hemos dicho en Job, ¿vale? y como hemos dicho en Eclesiastes, de momento el concepto más cercano a lo que entendemos el cielo o el paraíso o el infierno era el concepto del Seol. De momento. En el Antiguo Testamento Dios se revela ya como un Dios eterno, el que ha sido, el que Correcto. es y el que será. Y cuando hablamos del Antiguo Testamento y cogemos un texto, nos revelan dos cosas los textos. O nos revela una parte de lo que es el hombre, y si lo aislamos de ahí, no encontramos nada más que una revelación humana, podemos decir, porque en un momento dado la Biblia dice: no hay Dios. La Biblia dice en un texto: no hay Dios. Pero si ampliamos la lectura, dice el necio en su corazón. Entonces, cuando tú has leído antes de Job y has leído otras cosas, está hablando, enfocando lo que es la vida humana. Ahora, en la tertulia de hoy no nos interesa tanto el concepto que tenía el pueblo de Israel, porque fue el tiempo de la ley, el tiempo de la manifestación de Dios de una manera. Pero llegado el cumplimiento de los tiempos, como dice la palabra, llegamos al tiempo de la gracia. Es el tiempo que estamos viviendo hoy. Correcto. Para el hombre de nuestros días, para nosotros, lo que estamos viviendo es el tiempo de la gracia. Y ante el tiempo de la gracia, sin olvidar que Israel es el pueblo de Dios, que Dios se ha revelado, a donde tenemos que ir es al Nuevo Testamento. Porque ahí se nos revela algo que no ocurrió en el tiempo de la ley, que fue la manifestación del Mesías, el sacrificio del Mesías, la muerte del Redentor, del Hijo de Dios en el mundo, y algo glorioso y maravilloso, la resurrección de entre los muertos de Jesucristo. Entonces, esa es la revelación que hoy vamos a tratar. Correcto. ¿La vida, hay vida después de la muerte, sí o no? Pues, la hay. Siguiendo esa, efectivamente, porque nos tenemos que venir al Nuevo Testamento. Correcto. Entonces, siguiendo un poco dónde nace, poco a poco el pueblo de Israel se va dando cuenta, de hecho en Salmos ya aparece que si estoy bajo, ahí está el poder de Dios, y que si estoy arriba está el poder de Dios. Poco a poco el pueblo de Israel, a través en este caso, a través de los salmistas, van entendiendo que hay una resurrección después de la muerte, que ya no solamente el Seol, que ya no solamente el que se obedece o no se obedece y como consecuencia hay una serie de gratitud, sino que hay una resurrección después de la muerte. Y eso aparece en Salmos. Pero fundamentalmente en el texto bíblico, donde aparece ya de una manera clara, ¿no?, lo que se podría decir la doctrina de la resurrección, ¿vale?, es en Isaías 26 al 19. Dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Es decir, ahí
Y anteriormente, en Salmos 139:8, si subieras a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Señor hiciera mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Empieza a revelarse que el poder de Dios ya no solamente en bendecir o maldecir el comportamiento de uno, porque Job es un ejemplo de que es un señor millonario para aquella época y Dios se lo quita todo, ¿vale? Y entonces sus amigos le dicen, seguro que has desobedecido, seguro que tienes un pecado oculto, ¿vale? Y él se queja, mi queja no es con el hombre, dice Job, mi queja es con Dios, ¿no? Porque el pueblo aún no tiene conciencia de ese poder de la resurrección, ¿no? Y ya empieza con Salmos y con Isaías a ver cómo se va revelando que Dios, además de tener el poder para bendecir aquí en la tierra, tiene el poder para resucitar, como tú bien dices, ¿vale? El hombre de nuestros días tiene el mismo drama que ha tenido siempre el hombre sin Dios. El gran dilema, ¿quién soy? Correcto. ¿De dónde vengo y a dónde voy? Entonces, el hombre de nuestros días se pregunta, después que muera, ¿qué es de mí? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué dice el Evangelio? ¿Qué dice la revelación de Jesucristo? ¿Qué dice San Pablo? ¿Qué dice Romanos? ¿Qué dice el Nuevo Testamento en cuanto al hombre actual? ¿Por qué morimos espiritualmente? Por causa del pecado. Correcto. Y ese pecado nadie lo puede solucionar. De ahí nacen las religiones. Un intento religioso es el intento del hombre por querer agradar a Dios o llegar a Dios de alguna forma al margen de. Y al margen de la muerte y resurrección de Jesucristo no podemos ir a ningún lado, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efectivamente. Que es la muerte segunda. Efectivamente. ¿Cómo podemos salir después de morir de la muerte segunda? Vamos a ir. Que es el infierno. Pues, perfecto. Vamos a ir. Mira, Jesucristo aparece en escena después de estos, hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay los 400 años de silencio. El periodo de los Macabeos. El periodo de los Macabeos. Sin embargo, este periodo es fundamental porque diríamos que es el antecedente y donde está la semilla donde aparece Jesús o Jesucristo. ¿Y qué dos puntos importantísimos para entender todo lo que Jesús explicó en el Evangelio? ¿Cuáles son las dos situaciones más importantes que se producen en estos 400 años de historia, ¿no? Y ahí hay dos temas importantísimos, ¿no? Donde aparte hay una crisis fundamental en el pueblo judío sobre incluso la creencia en Dios, ¿no? La primera es que aparece en aquella época un gobernador griego que es Antíoco Epífanes, ¿vale? Y lo que hace es, por una parte asesina a los judíos piadosos, a los que creen, porque normalmente todos los imperios que iban contra Israel, una de las cosas que querían aniquilar era su conciencia, era la religión, era la creencia en ese Dios, ¿no? Ese Dios que tiene el poder en la resurrección, ese Dios que te puede dar la vida eterna. Eso es lo que hacían los imperios, el de Babilonia, el de Grecia, el de Roma, intentar que el pueblo no creyese en Dios, no creyese en ese poder de Dios y en ese poder de la resurrección. Como consecuencia de todo ello, y profetizado por Daniel, aparece ese periodo de los Macabeos. ¿Por qué? Porque Antíoco Epífanes hizo otra cosa, prohibió la Torá. El Antiguo Testamento lo prohibió. Antíoco Epífanes profanizó el altar de Jerusalén, es decir, hizo un sacrificio a favor del dios Zeus. Todo eso está bien, eso es historia. Ahora te explico por qué. Ahora te explico el por qué. No, pero escucha, Sí. Ricardo. Vamos a una cuestión muy clara, Sí. porque nos estamos desviando del tema. Vamos a ir a una noche que Jesús recibe la visita de un judío eminente, y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Un judío que creía en la vida y no tenía la seguridad de la vida eterna. Esa es la situación del hombre actual.
Y en eso nos queremos centrar. Vale, pues ahora entonces es muy sencillo. El hombre de nuestros días, que está materializado, que está incluso manipulado por un montón de información, que está hasta anestesiado en muchas áreas, se pregunta, ¿qué es de mi vida, qué es de mi alma? Porque el miedo a la muerte, el temor a la muerte, lo han tenido todas las religiones, todas las culturas. Puedes irte a los incas y lo vas a ver allí. Puedes bajar a África y lo vas a encontrar allí. Puedes irte al norte de Europa, los países nórdicos lo tienen allí. Porque hay una conciencia de eternidad en el corazón. Entonces, ¿por qué sabemos que hay vida detrás de la muerte? Porque, no solo porque Dios lo ha revelado en su santa palabra, sino porque Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, hizo lo que nadie hizo. Nació de una virgen, eso es historia, y resucitó de entre los muertos. ¿Y por qué resucitó? Para sacar a luz la vida. ¿Cuál es la esperanza del hombre que muere y que va al infierno si no cree en el mensaje de Jesucristo? Es una muerte eterna. Pero ¿cómo se puede salir de esa muerte? Esto es lo que nos interesa. Vale, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Correcto. ¿Cómo podemos salir de la muerte espiritual y encontrar la vida eterna? Vale, pues entonces, yendo hacia ahí, hacia lo que tú dices, vamos a ver. Partiendo de esta época testamentaria, nace una cosa que es importantísima. Nace un género literario que va a ser fundamental para eso que tú dices de la vida eterna y la resurrección eterna, que es la apocalíptica, ¿vale? Ahí aparece como en medio de una crisis existencial, como en medio de una crisis sobre todo lo que le está ocurriendo al pueblo judío con todas sus creencias, como ese género literario apocalíptico, que es una literatura de crisis, dice, a pesar de todo, a pesar de tus circunstancias, a pesar de tus adversidades, a pesar de todo, hay una victoria, que es la victoria de Cristo. En este caso es la victoria de este Cordero degollado, es la victoria de la cruz. Entonces el mensaje de Cristo es una bocanada suave, de brisa apocalíptica, pero la diferencia está que Cristo no se enfoca tanto en el después de la muerte, sino se enfoca, y ese es el secreto, y ahí es donde quería llegar, y ahora sí que ya entro plenamente en todo José, lo que desde el principio estamos intentando revelar, ¿vale? Cristo no se enfoca en el después de la muerte de una manera radical. Él no va predicando con un reloj que se termina el fin del mundo, sino que Él dice, enfócate en Dios, enfócate en el presente y enfócate en el reino de Dios, ¿no? De hecho, en Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de Dios está cerca. Jesús enseña a vivir el reino de Dios en cuerpo y en alma, aquí y en el más allá. Ahí empieza lo que un cristiano de hoy entiende lo que hay en el más allá. Mira, la resurrección de Cristo, la resurrección de Jesús, comportó tres efectos. Primera, enfatizó y dejó claro que Cristo era el Hijo de Dios. Segunda, que con su resurrección mató a la muerte. La resurrección de Cristo significa se terminó la muerte, mató a la muerte. Y tercera, como dice en Corintios 15:20, es la primicia de nuestra resurrección. En 1 Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Es decir, lo que en el Antiguo Testamento habían crisis existencial, crisis de teología, crisis sobre qué habrá en la vida, a pesar de que, como tú bien dices, en el Pentateuco, en el Génesis, aparece de una manera clara que a los ojos del siglo XX o XXI se pueden interpretar con más, diríamos, con más autoridad, porque ha pasado una evolución histórica, ¿vale? Pero interpretar el Génesis en aquel momento, en el origen del pueblo judío, pues era más complicado que hacerlo ahora, ¿vale? Estamos hablando de que el Nuevo Testamento dice, sorbida es la muerte en victoria.
Este es un mensaje para el hombre de nuestros días. Efectivamente. Y Cristo centró todo su mensaje en dos cosas. Simplemente, en la predicción del hombre y él como Salvador. Entonces todo hombre que nace necesita una salvación porque va hacia la eternidad. Correcto. Y solamente podemos resolver el tema de la eternidad reconociendo la realidad de un Dios creador y de un Dios soberano. Y de un Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Efectivamente. Para librarnos de la muerte segunda, que es la muerte eterna, porque en la eternidad solamente hay dos lugares donde podamos estar, o en el infierno o en el cielo, lo cual indica con la resurrección de Jesucristo y la manifestación incluso del mal, manifiesta que hay vida espiritual después de la muerte. Lo hay. Y esa vida fue manifestada en Cristo. Y la Biblia dice que Cristo vino y apareció para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué? Para abrir un camino nuevo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Hacia dónde? Hacia la eternidad. Porque el reino de los cielos se ha manifestado a nosotros. Creed el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias de salvación y de redención. A un hombre que estando en sus pecados y delitos, en el fondo de su alma sabe que hay algo más. Todo hombre sabe que hay algo más, que no acaba todo aquí. Hay una conciencia que Dios nos ha puesto y nos despierta, nos hace sentir que hay algo más. El asunto es que el hombre decide rechazar o creer. ¿Qué es la perdición eterna? Rechazar a Jesucristo. En esto consiste la salvación, en que Cristo sea aceptado o rechazado, como Salvador del mundo, como muerto por nuestros pecados y resucitado trayendo victoria sobre la muerte. O sea que hay vida después de la muerte. ¿Pero qué clase de vida? Algunos niegan el infierno. Esto no es verdad. La palabra de Dios lo dice. Algunos simplemente quieren decir, no, tampoco va a haber juicio porque como Dios es tan bueno, pues va, a salvar a todos. No, se salvará el que quiera salvarse. En esto consiste la vida y la condenación, en aceptar o rechazar el mensaje de Jesucristo, que es un mensaje de salvación y de redención. Entonces, aceptamos, creemos que hay vida después de la muerte y vida espiritual, que no tiene nada que ver con la vida que estamos viviendo ahora. Correcto. Mira, ya en su momento, a pesar de que el debate está bien porque llegamos al final, pero muchas veces hay que llegar al final desde la revelación, ¿no? Dice Daniel 12:2 y es un punto importante. Y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí ya tenemos la dualidad de un cielo y de un infierno. De un cielo y de un infierno. Entonces, nuestros oyentes y televidentes, exacto, correcto, les aconsejamos que acepten, que crean el mensaje de toda la palabra de Dios, que es, tenemos que salvar nuestra alma. ¿Cómo salvamos y encontramos la vida eterna? ¿Por méritos propios? No. No. La salvación, además... ¿Por buenas obras? Tampoco. Tampoco. No. Entonces, ¿qué necesitamos para tener la vida eterna después de la muerte? Para tener la vida eterna después de la muerte, y este sería un poco ya lo que es la revelación en sí, ¿vale? Y ahora ya verás como todo está más claro ahora. Para tener vida después de la muerte hay que caminar ya, en este momento. No hay que esperar a morirse para llegar a la vida eterna, sino que hay que caminar ya. Por eso Cristo, cuando todo su mensaje es en el ahora y aquí, para tener en cuenta lo que va a pasar después, ¿vale? Pero ¿cómo caminamos caminamos para tener un futuro de exacto, vida eterna? Caminamos en la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? Caminamos en la gracia de Dios, que significa, en primer lugar, aceptar que evidentemente hay un cielo y que evidentemente hay un infierno. Que lo que yo piense en esta vida, que lo que yo haga en esta vida
va a decidir qué camino he elegido. Si me voy lo que piense o lo que crea. Lo que piense, lo que crea desde mi libertad de conciencia. Estamos hablando de la fe. De la fe. El justo vivirá por la fe. Exacto. Lo que yo crea, esto va a definir en parte lo que va a ser mi vida después de la muerte. Pero no, la Biblia no habla en parte, habla de una forma definitiva. Lo que yo crea o rechace creer, definitivamente será vida eterna o muerte eterna. Cuando yo acepte, no aniquilación, como dicen los testigos de Jehová, sino un futuro eterno en perdición. Exacto. Conscientes. Es decir, la aceptación de que yo he sido creado por un Dios. La aceptación de que Cristo es el camino, la verdad y la vida. La aceptación de esa creencia en todo, no en parte, en todo. En todo. En todo. La aceptación de que hay un reino de Dios, que ese reino de Dios empieza aquí como sombra de lo que vendrá. ¿Vale? Que ese reino de Dios está fundamentado, además, cuando Cristo abre la parte de Isaías y dice aquellos principios, está diciendo los principios de la vida eterna, los principios que serán los que regirán también la vida eterna, y que al final todo se fundamenta en que si una persona vive actualmente, ¿vale? Vive, en primer lugar, creyendo que Cristo es su Salvador, en primer lugar. Después, sabiendo que Él, por obras y que por todo su trabajo es imposible llegar a la salvación, sino que allá donde yo no llego, debo de mostrarme en la cruz, y la obra que Cristo ha hecho, me sumo a ella para llegar a la salvación. Es decir, en parte Cristo está dando un mensaje de que el después de la muerte empieza aquí, con su aceptación y con el esfuerzo y en el caminar de la gracia. ¿Qué es el caminar de la gracia? La caminar de la gracia como fruto es la gratitud. Dar gracias por todo lo que te pasa en tu vida, siempre que tú estés mirando a la cruz y siempre que estés mirando a Cristo, ahí empiezas a caminar en la vida eterna. Muchas veces planteamos como que me muero y después la vida eterna. Pero hombre, la vida eterna empieza después de la muerte. Pero ya porque empieza, aquí disponemos de vida física y vida eterna a la vez cuando somos salvos. Correcto, pero ya empieza cuando tú vas aceptando esa bocanada de aire del Evangelio en tu vida, a pesar de que tenemos un cuerpo de pecado, pero tú lo vas admitiendo en tu vida, que tienes que dar amor a las personas, que tienes que ser una persona que ande en integridad, que tienes que ser una persona que todo lo que hagas y lo fundamentes en ese amor hacia los demás, sea cual sea de la clase social, si está marginado, si tiene los problemas, si no tiene problemas, si es millonario, amas a todos con igual manera. Ese fue el mensaje fundamental de Cristo. Yo tengo vida eterna en la medida de que voy asumiendo principios de ese reino eterno. La vida eterna no viene por asumir, viene por creer. Porque creo el que cree en el Hijo de Dios tiene, y empiezo a caminar. Tiene vida eterna. Todo empieza por creer. El hombre de nuestros días, para llegar a tener la esperanza y la salvación de su vida después de la muerte, que la hay, debe de aceptar por la fe que Jesús moría por sus pecados. Correcto. Entonces se arrepiente de haber pecado, de haber hecho lo malo. Incluso se arrepiente de llevar la vida que lleva y pide a Dios a través de Jesucristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesús, y dice: Señor, perdóname y dame la vida eterna. Automáticamente tiene la vida eterna. No hay nada más que completar, porque de hecho Jesús, muriendo en la cruz del Calvario, dijo: consumado es. Toda la redención del hombre está consumada. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? Simplemente caminar en la verdad de Dios, que es la revelación del Nuevo Testamento, de toda la palabra, el consejo de los apóstoles y de todo lo que el Evangelio enseña. Caminando en esa verdad, habiendo aceptado la salvación de Cristo por la fe y por gracia, tenemos la vida eterna. No hay nada más que añadir.
No hay nada más que hacer, porque no es por obras, es perfecta, no podemos salir de nada. Lo único que tenemos que caminar, como dice San Pablo, caminando de una forma espiritual. Correcto. Porque caminando espiritualmente, entonces vienen los frutos del Espíritu, viene la paz de Dios, viene la esperanza. Y cuando llega el momento de morir, esa esperanza se manifiesta. Porque aun cuando llegue el momento de morir, un cristiano, alguien que cree en Dios, muere de una forma distinta a como muere otro. El primer mártir de la iglesia, que fue Esteban, fue apedreado. Mientras moría, él dijo: veo los cielos abiertos, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. El Dios, cuando va a morir uno de sus hijos, le rodea de su presencia y de su paz. Pero el hombre sin Dios, que muere en oscuridad, bajo las tinieblas y el poder del diablo y de los demonios, muere aterrorizado, porque lo que tiene delante es todo una oscuridad, un tormento que le aterroriza, y a veces que no tiene ya posibilidad de volver, no puede ya, no cambia, y se pierde eternamente. Entonces podemos asegurar a nuestra audiencia que hay vida después de la muerte, hay vida eterna, que es la que Cristo vino a ganar. Pero el hombre, si no acepta esa vida eterna, ese regalo de Dios, entonces tendrá una vida eterna perdida en el infierno. Mira, porque Cristo habló más del infierno que del cielo. Mira, como he dicho antes, al final, en Corintios 13, 12, 13, en primera, ¿no? Dice: ahora vemos por espejo oscuramente, ¿vale? Dice: mas entonces veremos cara a cara, ¿vale? Ahora conozco en parte, porque en parte conocemos cómo vivir ya, en parte la vida eterna, porque conocemos en parte, ¿vale? Pero entonces, cuando lleguemos a la vida eterna, ¿vale?, conoceré cómo fui conocido. Amén. ¿Y qué permanece ahora? ¿Qué es lo que permanece ahora? ¿Qué principios que se aplicarán en la vida eterna? Porque también es una sombra de lo que pasará en la vida eterna. La respuesta está en el Señor Jesús. Exacto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y entonces dice Pablo: ¿y qué permanece ahora? ¿Qué es lo que permanece ahora? La fe, la esperanza y el amor. Y esos son dones de Dios. Y esos son dones de Dios. ¿Y cuál es el mayor? El amor. El amor. Porque Dios es amor. Amor. Entonces, ¿por qué se condena entonces el hombre? Si porque rechaza ese amor. Exacto. Si tú eres consciente de que si Dios es amor y tú en tu vida, aquí, como dijo, arrepentíos porque viene el reino de Dios, ¿eh? ¿Qué significa ello? Que el reino de Dios está fundamentado en el amor. El reino de Dios está fundamentado en el amor. La vida eterna está fundamentada en el amor. Y es importante que empecemos ya aquí y ahora con nuestra forma de creer, de pensar, de caminar, con la verdad y con la vida. Si queremos seguir teniendo vida eterna, y la vida eterna es como Cristo la describió en su caminar, poco a poco, en todos los principios del reino de Dios. Ahí está cómo será la vida eterna, en todos los principios del reino de Dios. Y un principio fundamental que Él dejó claro, sencillo, para que todo el mundo aprenda a vivir, es, primera, creer en Él como Hijo de Dios, creer que resucitó, que le ganó a la muerte, y que no hay muerte, y que amarás al prójimo como a ti mismo. Ahí está el secreto de la vida eterna. Ahí. La vida eterna se fragua allá en la cruz. Y claro, esta es la vida eterna, dice la palabra. Porque que te conozcan a ti, exacto, al único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo. Correcto. Esta es la vida eterna. Esta es la vida. Y ante el dilema del hombre de nuestros días, si hay vida o no hay vida después de la muerte, tiene que rendirse y aceptar que hay vida después de la muerte. Mira, y lo más importante es que, dependiendo del hombre como viva, porque hay hombres que viven pensando que después de la muerte no hay nada. Y hay hombres como nosotros que pensamos que después de la muerte hay vida.
La diferencia de cómo uno interprete en su vida este dilema va a hacer que todos sus actos y todas sus actitudes vaya en torno a esa idea. Si yo vivo pensando que hay vida eterna, muchas de mis actitudes y muchas de las cosas que yo haré en esta vida serán pensando en esa vida eterna. Si yo pienso que no hay vida eterna, muchas actitudes y muchas cosas de las que haré en esta vida será pensando que no hay vida eterna. Por tanto, no hay condenación, por tanto, no hay compensación, por lo tanto, no hay retribución, por lo tanto, no hay salvación, por tanto, no hay justicia. Y el que vive de esa manera, sin Dios, sin lo espiritual, sin seguir el camino de la verdad y la vida de Cristo, evidentemente que se condena. Y vivirá, pues, lo que, como hemos dicho al principio, el Seol, el infierno, el Gehenna. Será la definición que sea, pero no vivirá esa vida eterna, donde la tierra será restaurada, donde las cosas serán restauradas, donde nosotros seremos restaurados y no conoceremos el dolor, y no conoceremos la muerte, y no conoceremos el lloro, y no conoceremos todo aquello. ¿Vale? Ahí está la vida eterna, pero hay que empezarla a vivir aquí. José Luis, hay que vivir como si fuésemos a morir para vivir la vida eterna. Y es aceptando, como tú bien has dicho, la cruz, aceptando a Cristo, aceptando todo el mensaje de salvación y aceptando fundamentalmente todo lo que Él vino a decir, arrepentíos porque ya el reino de Dios está aquí y ahora. El reino de Dios vino a través de la mano de Jesús y de su revelación, anunciado por aquel hombre llamado Juan el Bautista. Arrepentíos. Ahora, arrepentíos. Amigos oyentes, hasta aquí ha sido hoy, pero déjenme decirles algo. Ustedes piensan, después de lo que hemos hablado, de toda la revelación que hay en el Nuevo Testamento, de que no hay vida después de la muerte, se están autoengañando. Dios ha molestado en revelarnos que hay vida después de la muerte. Y de hecho, el gran ejemplo es Jesucristo, muerto y resucitado. Y trajo la paz y la esperanza al mundo, a usted y a mí. Y usted y yo vamos a decidir si entramos en esa vida eterna o no. En la eternidad entraremos todos, creyentes y no creyentes. Gente que hemos reconocido nuestros pecados y nos arrepentimos de ellos y hemos sido lavados por la sangre de Cristo, o personas que quieren rechazar a Jesucristo como Salvador y no hacerle caso. Cada uno recibirá conforme sus propias decisiones, porque al final Dios siempre va a hacer justicia. Porque ya cuando Jesús empezó a hablar en el monte y habló de las bienaventuranzas, ya dejó allí plasmado que habría un día que todo hombre seríamos juzgados. ¿Para qué? Porque según estas obras podemos acabar en una eternidad salvados o perdidos, pero sí hay vida después de la muerte, en un lugar o en otro. Esta es la cuestión. La gran pregunta es esta: ¿dónde va a pasar usted la eternidad que le espera? ¿Dónde? Si no tiene salvación, hoy es día de salvación. Creer en el Evangelio, creer en Jesucristo, que resucitó venciendo la muerte y la maldad. ¿Cómo puedo conseguir esa vida eterna que su alma, que mi vida, que todo mi corazón está demandando? A través de Jesús, reconociendo que Él es el Salvador, yo soy un pecador y que Dios, por amor, a través de Jesús, me ha salvado. Si quiero simplemente negar todo eso y rechazar esa gracia, un día despertaré en la eternidad y Dios, conforme en mi decisión, no podrá ya hacer nada. Porque es usted y soy yo los que con nuestras decisiones, aceptando o rechazando, decidimos el futuro de la eternidad. No existe la reencarnación, Cristo lo negó. No somos materia solamente. Cristo, la palabra de Dios, la revelación de Dios muestra que somos eternos. El Evangelio señala que son palabras de vida eterna. Hay vida después de la muerte. La pregunta es esta: ¿dónde va a pasar usted la eternidad? Le pido
que crea el Evangelio, porque en el Evangelio es salvación. El Evangelio es locura para el que se pierde, pero es vida para el que cree. Y somos testigos y somos personas que hemos experimentado la paz y la salvación de Dios y su amor. Y antes de acabar la tertulia de hoy, me gustaría hacer una oración. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por poder estar aquí hablando de las verdades reveladas de tu santa palabra. Gracias que la palabra de Dios, la tuya, la que nos has dado, es clara, es sencilla, la podemos entender. Gracias que nos revelas que hay vida después de la muerte, que hay vida eterna, que no tenemos que perdernos, que el deseo tuyo, Dios, es que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad, y la verdad nos haga libres de los temores a la muerte, del miedo a la eternidad, del pánico hacia la oscuridad. Señor, libra a nuestros oyentes y televidentes de la perdición eterna, como has librado nuestras vidas. En el nombre de Jesús, que se quiebren, que se rompan los temores, las incredulidades, las filosofías y las mentiras que quieren ahogar la verdad eterna de un Cristo vivo y resucitado. Y si Cristo resucitó de entre los muertos, también nosotros resucitaremos con Él. Y si Cristo reina, reinaremos con Él. Te pido en el nombre de Jesús que traigas esta esperanza, esta salvación ahora a nuestros amigos que siguen Solidaria TV y escuchan a través de Radio Solidaria. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ricardo, gracias por estar aquí. A ti. Así que vamos adelante sabiendo que hay vida eterna, que hay vida después de la muerte. Ay. Ha sido un placer estar con ustedes. Les habló José Luis Sanz, estuvo conmigo Ricardo Rosselló. Dios les bendiga. Un abrazo desde Solidaria TV y Radio Solidaria.